Muy buenos días, hermanos. Qué hermosa mañana, ¿verdad? Para estar juntos aquí en este lugar como pueblo de Dios, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hermoso el día, pero mayor es lo que vivimos en nuestro corazón al conocer, al poder alabar y cantar al Señor en esta mañana, aquel que nos redimió y nos dio una nueva vida. Así que sean todos muy bienvenidos en esta mañana, especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez, ¿sí? O aquellos que hace rato que no los veíamos. Nos gozamos en el Señor de poder estar juntos en esta mañana, honrando a nuestro Dios a través de estos cánticos, nuestras oraciones, nuestras ofrendas y lo que habremos de ver en esta mañana, luego de un fin de semana de excepción como tuvimos el fin de semana pasado. ¿Recuerdan qué tuvimos? A ver, los que participaron. Tuvimos un seminario intensivo, ¿recuerdan? Estuvimos tratando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y fue de gran bendición, y esto augura también el hecho de que en abril, el 11 y 12 de abril, ¿verdad?, vamos a tener otro seminario intensivo con el pastor Ernesto Allers Martín, y vamos a estar viendo otro aspecto de la vida cristiana, como es el Sermón del Monte, así que todos invitados, hagan planes para que ese fin de semana puedan estar, puedan inscribirse y puedan participar. Y en esta mañana vamos a retomar nuestro estudio de 1 Corintios, ¿verdad? Recuerdan que la última vez que se expuso, lo compartió el hermano Cristian, nos estuvo hablando acerca de cómo el apóstol Pablo enfrenta, guiado por el Espíritu Santo, esta situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto, donde había distintas facciones, ¿sí?, que generaban tensión dentro de la iglesia, estaban distrayendo a la iglesia de su verdadero objetivo, que es la de predicar el Evangelio del Señor Jesús, y estaba produciendo desavenencias que podrían haber llegado a más y haber dividido a la congregación. Sin embargo, el Espíritu de Dios guió a Pablo a escribir estos 4 capítulos, del cual hoy vamos a comenzar, capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 1 al 5, donde vamos a observar algunas cosas muy interesantes. Y mientras ustedes están buscando 1 Corintios 4, del 1 al 5, le vamos a pedir a... Sí, se ve muy bien. No, el anterior. Así ya lo tienen, creo que todos lo pueden ver, ¿sí? Quiero contarles algo muy personal sobre este pasaje. Hace muchos años, para más preciso en el año 82, me gradué en el seminario. En ese momento era el Instituto Bíblico Buenos Aires, y recuerdo muy bien, era un 20 de noviembre, cómo olvidarlo, del 82, y lo que se solía hacer era que cuando alguien se graduaba, alguien del cuerpo docente le dedicaba algún pasaje de la Escritura. Así que en esa oportunidad el rector del seminario me dedicó este pasaje. Así que cuando vi que me tocaba, me llenó de mucha alegría y también, de nostalgia por el pasado. Y a eso se agrega que fue un 20 de noviembre, muchos años después, yo iba a conocer a quien hoy es mi esposa, Adriana. ¿Cuándo cumple años? El 20 de noviembre. Así que esto es un hecho que para mí ha quedado muy profundo en mi corazón por el hecho de conjugar 2 cosas muy importantes, ¿sí? Como es la palabra de Dios, como es el inicio de una tarea muy específica, y como es también el hecho de los sentimientos y el amor hacia mi esposa. Así que en esta mañana ya les he dado más que tiempo suficiente para encontrar a 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos a comenzar
con la ayuda del Señor, a desglosar aquello que el Señor ha puesto en esta su palabra para nosotros. Dice así: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Que Dios bendiga esta preciosa palabra en nuestros corazones. Bueno, ustedes conocen el contexto, ustedes saben cómo el apóstol Pablo fue a Corinto, temor y con temblor, para presentar la palabra de Dios y a Cristo crucificado, y para que la fe de los corintios no esté fundada en la elocuencia ni también en la argumentación, sino que esté fundada plenamente en la fe en el Señor Jesucristo. Así que Él se ha presentado ya y ha presentado a los otros colaboradores como Apolos, Pedro y demás, como colaboradores en la obra del Señor. Aquí es interesante, vamos a observar dos cosas, porque podría ser que esto nos lleve a pensar que solamente se refiere al hecho de Pablo con los corintios. Podemos ir un poco más allá y podemos pensar que esto se refiere a la actitud que debe tener un pastor o alguien que ha sido levantado por el Señor para dar a una congregación, solamente y exclusivamente para ellos. Pero en esta mañana vamos a ver a través de la Biblia que es un pasaje que nos habla a todos. Todos estamos incluidos en este pasaje. Por supuesto que hay relevancia en uno y otro, pero todos estamos incluidos, así que esta es una palabra de Dios que nos va a guiar a todos. Y nos sirve para todos y es de aplicación en estos momentos. En primer lugar dice, todos deben considerarnos. Y está hablando a la iglesia para que tenga una mirada acerca de quién es Pablo, que plantó la iglesia, Apolos, que la regó, pero que recuerden que el crecimiento de una congregación proviene de Dios. No podemos hacer nada para hacer crecer a la iglesia, pero sí podemos vivir las circunstancias, condiciones que Dios nos describe en su palabra para que este crecimiento que da Dios se dé y podamos ver personas llegar a los pies del Señor Jesús. ¿Cómo deben considerarnos las personas? Dice, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí encontramos tres palabras muy interesantes. En primer lugar, la mención de siervos está hablando acerca de servidores, está hablando en la condición de siervos. Hay tres palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar acerca de siervo. Es muy conocida, que es la palabra diáconos, de donde proviene justamente la mención a la tarea de aquellos que sirven dentro de la congregación. Otra tiene que ver con una palabra que también conocemos, que es doulos o doulos, de acuerdo a cómo se quiera pronunciar, el nombre del barco, el barco biblioteca más grande del mundo, que va por muchos países predicando la palabra a través de los libros y llega a puertos donde el evangelio no puede entrar, pero sí puede entrar un barco, ¿sí? Y la palabra que aquí el apóstol Pablo utiliza no es ni diáconos ni doulos. La palabra es huperete. ¿Sabe qué significa esta palabra? La palabra huperete es, Pablo la toma de los viajes
que él hacía por el Mediterráneo llevando la palabra de Dios. El juperete era el remero del tercer subsuelo, por así decirlo, del barco. Era la persona que tenía que remar, pero era muy necesario, importante, que esas personas remaran porque de esa manera le daban dirección al barco. No eran sobresalientes, es decir, ni siquiera podían ver la luz del sol, estaban en la tercer cubierta, pero sin embargo era muy importante lo que hacía, aunque no fuera reconocido, no fuera tenido en cuenta por ser justamente el remero de la última categoría. Y el apóstol Pablo dice: téngannos los hombres como los juperetes del Evangelio, aquellos que estamos allí para cumplir una misión, recibimos órdenes de nuestro amo, no tenemos opinión o no podemos desobedecer órdenes, porque de nuestra obediencia y de nuestro trabajo, que era remar, remar y remar, significaba que el barco pudiera llegar a puerto. Así que el apóstol, ustedes que nos han puesto en una categoría, en un pedestal allá arriba, piensen con cordura de nosotros. Piensen que somos colaboradores, que somos como los agricultores, nos va a decir en el capítulo 3, que somos como los albañiles que edifican la casa de Dios. Y en este caso somos los huperetes, los siervos que estamos para que el barco pueda ir en la dirección correcta, para que pueda llegar a puerto seguro. Y dice también que no solamente deben considerar como personas que tienen un amo y que obedecen y que son obedientes, sino que también son administradores. Y cuando pensamos en administradores, pensamos en el caso de José en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Él era un siervo, un esclavo. Sin embargo, era un esclavo con ciertas capacidades a los cuales su señor lo puso sobre los bienes de la casa para distribuir, ¿sí?, en forma equitativa a cada uno de acuerdo a la necesidad. Así que el apóstol Pablo utiliza esta otra figura para hablar acerca de la razón, el comienzo, la tarea que debe llevar a cabo una persona que ha sido designada por Dios para, y la tercera palabra, misterios de Dios, poderlos compartir, poderlos explicar, poderlos enseñar. ¿Qué son estos misterios de Dios? Bueno, si recordamos lo que nos dijo el pastor Ernesto la semana pasada, los misterios de Dios es todo aquello que Dios guardó desde la eternidad y que dio a conocer progresivamente a su pueblo y que reveló completamente a partir de la persona y en la persona del Señor Jesús. Así que Pablo, Apolos, los demás, los pastores, todos nosotros, somos siervos del Señor, obedientes, dispuestos a escuchar y a hacer lo que el Señor nos indica. También somos administradores de estos misterios de Dios, que es la revelación que Dios nos ha dado en Cristo, que es el Evangelio, para que lo podamos compartir, no solamente entre nosotros para edificarnos, para nutrirnos, sino mucho más para que el mundo pueda conocer al Señor y entonces puedan ser salvos. Dice Primera Pedro 2, 9 al 11, que muchos lo conocen, y donde se nos incluye, que es un pasaje hermoso, que dice: pero ustedes son linaje escogido. Está hablando de la Iglesia del Señor, nos está hablando a cada uno de nosotros y a nosotros como comunidad de fe. Escogidos, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Él. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes, ustedes, nosotros, no éramos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios.
El único pueblo de Dios es la Iglesia. Nos dice aquí Pedro y lo afirma también Pablo y los escritos del Nuevo Testamento. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora han sido compadecidos. Es decir, Dios ha tenido misericordia de nosotros y por su gracia y por su gran amor envió a su Hijo, murió en la cruz. Creyendo en Él tenemos perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Así que somos ante Dios responsables de estos misterios, de estos tesoros celestiales que Él nos ha entregado en la persona de Cristo a través de su palabra. Somos responsables ante Dios de cómo manejamos lo que Él nos ha confiado. Ahora, vayamos al segundo, que tiene que ver entonces con la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de los siervos del Señor. Dice aquí la palabra, y ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. La nota característica aquí es muy clara, es la fidelidad a Dios y la fidelidad en la transmisión del mensaje, porque si hubiera algún tipo de alteración, el mensaje deja de ser mensaje de Dios que transmite salvación, poder de Dios para cambiar y transformar vidas. No se trata de éxito. El mundo nos pide resultados. No se trata de copiar los estándares del mundo. Lo que hace el mundo, lo que espera el mundo, las perspectivas y proyectos del mundo no son los nuestros. Los nuestros son los que Dios nos declara en su palabra y el caso particular es ser fieles a Él. Es interesante que tampoco se nos pide elocuencia. Los corintios estaban muy acostumbrados a la verborragia, a la elocuencia. No importa que tuviera o no contenido lo que se decía, pero si la persona que lo decía tenía elocuencia, era un buen orador, bueno, a él lo escuchamos. Si alguien que viene tal vez con un mensaje importante no tiene la elocuencia que ellos esperaban, entonces descarta al orador y a su contenido. Pero en el caso del Evangelio no es así. El Señor puede utilizar a cada uno de nosotros sin importar nuestro nivel cultural, ni nuestra profesión, ni ninguna de esas cosas que el mundo valora como superiores, para poder transmitir el Evangelio de Jesús. Y la mejor manera de transmitirlo a través de nuestras vidas. Pero por supuesto, al testimonio hay que agregarle palabras, porque la gente puede confundir la buena conducta nuestra con que somos buenas personas, hemos sido educados, tenemos principios y valores. Es necesario entonces que nuestra boca se abra para confesar a Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 10? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y reconoceres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, salvo. ¿Sí? El testimonio de vida más el testimonio de nuestra palabra es lo que le da soporte y le da dirección a nuestro testimonio de vida. El apóstol Pablo llegó a decir, ya lo estuvimos estudiando, 1 Corintios 2, 4 al 5, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu Santo del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando somos fieles es cuando Dios actúa con poder y confirma la palabra que decimos, que es palabra de Dios, en el corazón de la persona y produce nueva vida. El apóstol Pablo, muchos años después, hablando a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto no es solamente para los predicadores y pastores, es para todo cristiano.
Por eso es que nuestro énfasis en el estudio de la palabra, en la exposición de la palabra, en animar a los hermanos a involucrarse en un grupo de vida, para estudiar la palabra, tiene sentido, porque el Señor nos pide que seamos diligentes en este aspecto, que estudiemos la palabra de Dios, que seamos siervos aprobados de Él, para que no tengamos que avergonzarnos frente a las personas, pero mayor aún cuando tengamos que dar cuenta al Señor, sino que la palabra que usemos sea una palabra que traiga vida. Así que es muy importante considerar esto y pensar cómo somos fieles con la palabra de Dios, con la transmisión de esa palabra, y cómo somos fieles a Dios en el encargo que Él nos ha dado como discípulos de Cristo. Ahora sí pasamos al tercero, el juicio a los dos, versículos 3 y 4, que ya hemos leído y que pueden ustedes seguir con su vista. Evidentemente que a Pablo no es que no le interesaba lo que otros pensaban de él, simplemente que para Pablo no era algo, el juicio humano no era algo tan relevante como para determinar hacia dónde ir, qué hacer o qué no hacer. Y esto es muy importante saberlo, porque nuestro compromiso mayor es con el Señor. Sabemos por experiencia que las opiniones y los pareceres humanos son cambiantes. Si hoy hacemos algo bueno por alguien, vamos a ser los campeones de la vida. Pero si no cubrimos las expectativas de esa persona o de esas personas, terminamos siendo los malos de la película. Si nos aferramos a las opiniones de las personas, bueno, vamos a vivir en ansiedad, en angustia, nos vamos a volver locos y no vamos a poder conformar a nadie. El apóstol Pablo no desestima la opinión de los demás, como nosotros no debemos desestimar la opinión y el buen consejo de los demás. Al contrario, cuando es un consejo bien intencionado, cuando es una opinión constructiva, tenemos que escuchar, porque pueden estar diciéndonos algo que nosotros no vemos, no percibimos, y que nos ayuda para poder ser mejores personas y mucho más en el terreno espiritual, discípulos del Señor Jesús. Pero Pablo lo pone en el lugar donde tiene que estar, en el lugar secundario. No deja, en definitiva, que las opiniones de las personas, incluso de sus hermanos en la fe, lo definan o lo condicionen. El juicio que aquí Pablo dice determinante es el juicio de Dios. No es un juicio para salvación, porque somos salvos a través de la sangre de Jesús, no es por obras, no es por mérito, es por gracia, así que aquí no está en juego la salvación. Pero sí, ante Dios tendremos que dar cuenta de nuestra responsabilidad. Desde ¿qué hemos hecho con el Evangelio? Nuestra respuesta al Evangelio, si lo hemos encontrado importante y relevante en nuestra vida de tal manera que ha direccionado nuestra vida hacia los propósitos de Dios, y allí es donde están también el hecho de usar nuestros recursos materiales y mucho más nuestros recursos espirituales, que son los dones que Dios nos ha dado, capacidades espirituales para desarrollar en el contexto de la Iglesia y ayudar al crecimiento de la misma. Es allí donde el apóstol Pablo pone el punto. Es allí donde el apóstol Pablo nos recuerda que en algún momento, tarde o temprano, tendremos que estar ante el Señor y dar cuenta de nuestro servicio a Él. No valen las excusas, porque el Señor conoce todo. No vale la argumentación. Solamente vale humildemente ahora reconocer que Dios nos da el tiempo para poder tal vez activarnos en los propósitos de Él y ser personas que colaboren, que contribuyan
a la difusión y extensión del Evangelio. Incluso llega a decir el apóstol Pablo nuestra imposibilidad como seres humanos de podernos juzgar unos a otros. Si bien la Biblia habla en otros pasajes de realizar juicios, el concepto de juicio, juzgar en la palabra de Dios es muy amplio y tiene varios niveles, ¿sí?, de utilización, pero en este caso él dice, ustedes ni yo podemos juzgar a las personas, porque no conocemos todo lo que hay dentro de la persona. No conocemos sus pensamientos, no conocemos sus motivaciones, no conocemos sus intenciones. Entonces es bueno no perder tiempo en esas cosas, ¿sí?, que nos desvían, que nos distraen del verdadero propósito para el cual hemos sido llamados. Dice en Romanos 14, 10 y 12, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, a cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios. Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Vean qué importante, qué bendición es que Dios nos recuerde a través de este pasaje esta realidad que habremos de vivir cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Y qué bendición Él nos da de que en esta mañana podamos tomar la decisión de decir, yo quiero ser activo, quiero ser un discípulo que crezca, que se desarrolle, que desarrolle el don, que me preocupe por los hermanos, que vea de velar por el crecimiento y el bienestar de la iglesia. ¿De qué manera yo puedo hacerlo? Dios me regala este tiempo y hasta que Él me llame, que mi propósito sea serle fiel, Él, ser obediente y también estar metido, estar haciendo lo que Él me llamó a hacer y no estar metiendo las narices en la vida de otros. Así que debemos enfocarnos para agradar a Él y no a los demás. Hay mucho más para decir en esto. Si ustedes quieren ampliar esto, vean la actitud de Jesús frente a sus hermanos. Cuando Él tenía que ir a Jerusalén, era el viaje, sus hermanos le hostigaron para que, bueno, ya que sos el que decís ser el Mesías, vení con nosotros, vamos juntos. Intentaron presionarlo, manipularlo a Jesús. Y Jesús le dijo, no, la hora de ustedes es ahora, la mía todavía no ha llegado. Y nos dice la palabra que Él, Jesús, hacía la voluntad del Padre. No permitía interferencias ni de sus hermanos, ni de su madre, ni de nadie, sino que solo Él hacía la voluntad de Dios. Como iglesia del Señor, cada uno de nosotros, al hacer la voluntad de Dios, como estamos en la sintonía del Espíritu, no va a haber disonancia. Todos vamos a entender que todos estamos en la misma, sirviendo al Señor, siendo de testimonio y siendo difusores de su palabra. Por último, vamos a ver el cuarto, ¿sí? Grofi, la motivación al servicio. Miren, me sorprende porque el Señor que ya nos ha salvado cuando no merecíamos ser salvados, perdonó nuestros pecados cuando no debía haberlo hecho, nos recibió en gracia y en misericordia a su familia. Nos dice aquí que Él va a recompensar nuestra tarea que hacemos para el Señor. No sé si logro expresarme bien. Ya con la salvación que Dios nos dio, sería suficiente como para vivir de rodillas agradeciéndole a Él, hablándole a todo el mundo
descartar la vergüenza o la opinión de los demás, hablándoles de Jesús a todos, porque lo bueno que nos pasó a nosotros, el hecho de que Dios cambió nuestra situación presente y eterna por salvación y vida eterna, nos debería llevar en un espíritu de gratitud a vivir el Evangelio al máximo. Sin embargo, Dios, que es sumamente generoso, que es bueno, que es maravilloso, no solamente nos da la salvación que no merecemos, sino que Él está dispuesto a recompensar el trabajo que nosotros hagamos para Él, si lo hacemos en forma correcta, debida, como Él nos indica aquí. Así que dice en el versículo 5, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merece. Qué maravilloso es esto, qué gratificante es, porque descubrimos una faceta mucho más profunda de la profundidad que el Evangelio nos muestra de Dios al ver su generosidad para con nosotros. De tal manera que, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 al 8, podamos decir al final de nuestros días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día, el día del Señor, el día que estemos delante de Él, me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso esto. Nos deja sin palabras, ¿verdad? Solo postrarnos ante Él en actitud de adoración y decirle: Señor, gracias. Gracias por este amor infinito que has tenido para con mi vida, al salvarme, al mostrarme mi pecado, pero también revelarme el Salvador. Y gracias también porque me has llamado a participar en su reino, en el lugarcito que me corresponde. No hay lugares de más. Cada uno de nosotros tiene un lugarcito ya diseñado y preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que estemos activos en su obra. En el presente será un esfuerzo, tal vez a veces derramaremos lágrimas, pero el gozo del Señor, que es mucho más que la alegría como emoción, el gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, nos va a llenar el corazón de saber que estamos agradando a Dios, que estamos haciendo eso para lo cual hemos sido llamados, hemos sido creados para adorar a nuestro Dios, para obedecerle, para vivir de acuerdo a sus mandatos y apoyarnos unos a otros. Qué maravilloso es esto. Y para concluir, quisiera que observemos algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, vive con integridad. Aunque te vea o no te vea la gente, hay alguien que ve tu proceder. Es tu Padre Celestial. Busca ser íntegro, ser intachable en todo lo que haces, porque tu Padre te está mirando y tú que ve en lo secreto aún te va a recompensar en público. No te preocupes tanto por lo que piensan otros. Enfócate en ser fiel a Dios. Decile hoy a Dios: quiero ser fiel. Señor, ayúdame, porque me desvío, me desmotivo, pero Señor, quiero ser fiel a vos. En segundo lugar, no juzgues a otros. No pierdas tiempo en eso. Deja que Dios sea el juez
Vos sé diligente en tu trabajo. ¿Tenés un ministerio? Dios te dio una comisión para hacer, la iglesia te dio un encargo. Bueno, hacelo con todo el amor por el Señor y por los hermanos. Hacelo con toda la fidelidad que se requiere el lugar donde Dios te puso. No sos sustituible, tampoco somos imprescindibles, pero sí Dios quiere que estemos ocupando el lugar para el cual Él nos llamó. Tercer lugar, cultiva una conciencia limpia. El apóstol Pablo decía, ni yo me juzgo a mí mismo, porque de acuerdo a mi estado de ánimo, me voy a juzgar para bien o me voy a juzgar para mal. Y los criterios de juicio no pasan por los estados de ánimo, sino por lo que Dios dice en su palabra. Así que sé gente en el trabajo que el Señor te dio. Y si no sabes cuál es el trabajo que el Señor te dio, esta semana, ¿sí? Anda a tu cuarto, a tu habitación, cerrá la puerta, ponete de rodillas y pedile a Dios que te muestre. Seguramente vas a recordar cosas que hacías antes y que dejaste de hacer, vas a recordar también necesidades, vas a darte cuenta de que hay hermanos que están solitos haciendo el servicio al Señor y entonces podés ir, sumarte y aprender y acompañar. Qué bueno poder hacer las cosas como equipo y no solos. Y por último, mantener la perspectiva en la eternidad. Todo lo que vivimos acá, incluso lo que tenés en el bolsillo y lo que dejaste en tu casa, eso va a pasar. Todo eso va a quedar acá. Estamos hechos por el Señor Jesús para la eternidad. Así que cultivá una conciencia limpia y mantener una perspectiva en la eterna, que tus acciones y decisiones van a tener consecuencias en la eternidad. El autor a los Hebreos termina, casi terminando su carta, su exposición, en Hebreos capítulo 12, diciendo una frase que es la que todos deberíamos recordar todos los días. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que en esta mañana el Señor nos guíe a través de tu Santo Espíritu y de esta palabra que hemos intentado explicar, pero que hay mucho más para indagar, para investigar, para nutrirnos. El Señor pueda estar obrando en tu vida. Sé dócil. Déjate utilizar por el Señor. No pongas resistencia, ¿sí? No trates de pelear con Dios. Mejor humillate ante Él y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, con lo que tengo, con lo que me has dado y con lo que me darás, quiero honrarte. En el lugar donde estoy, con las personas que me rodean, Señor, te pido que yo pueda ser luz y sal. Y también, Señor, te pido que en tu gracia y misericordia, el día que esté delante de tu presencia, pueda escuchar de tus labios, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oramos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por el tiempo maravilloso que nos permitís estar en tu presencia, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros amados, Señor, compartiendo esta palabra, las canciones, las ofrendas, las oraciones, los anuncios, los saludos, todo esto. Gracias, porque son de bendición para nuestra vida. Señor, queremos estar en tu casa, anhelamos estar con los hermanos, no queremos estar solos. Señor, queremos estar
en la compañía de nuestros amados y en comunidad. Y por eso te damos gracias por esta palabra, porque nos incluye, porque nos enseña, porque nos alienta y también nos desafía. Por eso en esta mañana te queremos rogar humildemente que tú escuches nuestro clamor, nuestra oración que nace de lo profundo de nuestro corazón. Deponemos toda actitud de arrogancia, soberbia o excusas para ahora sí cerrar nuestros labios y solamente escuchar lo que tienes para decirnos y así poder hacerlo para la gloria y honra de tu Hijo Jesús. En esta mañana te damos toda la gloria a ti. En su nombre oramos. Amén.